Más cordial bienvenida a una sesión más de nuestro seminario académico EMCS Talks, Innovación que Inspira en esta séptima temporada, segundo episodio, por así llamarlo, con interesantes ponencias. Y pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida y ceder los micrófonos a nuestros moderadores de lujo. Vamos con la doctora Ana Ceci y el doctor Arturo Isla. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marce, de nuevo por permitirnos compartir el día de hoy. Les damos nuevamente la bienvenida y antes de comenzar, como lo hacemos en cada sesión, les recordamos que es importante que registren su asistencia. Ya en estos momentos está apareciendo en pantalla el código QR, que si gustan pueden escanearlo, o bien ya en el chat va a estar apareciendo también la liga para el registro. Muchas gracias, Ana Ceci. Y justo para iniciar con las presentaciones del día de hoy, queremos darle la más cordial bienvenida a la maestra Carla Elizabeth Urriola González, líder nacional de la Oficina de Género y Comunidad Segura, con la ponencia Inclusión, Igualdad y Diversidad. La maestra Carla es la líder fundadora de la Oficina Nacional de Género y Comunidad Segura dentro del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey. Esta oficina ha estado a cargo del desarrollo de la estrategia de igualdad de género y de prevención y atención a la violencia de género. Ella es experta en equidad de género, sexualidad y educación sexual, además de en derechos humanos. También es perito forense y está acreditada como facilitadora en modelos de intervención para la prevención y el tratamiento de la violencia. Fue consejera del Grupo Interdisciplinario de Violencia de la Secretaría de Salud y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por su trabajo en la prevención y atención a la violencia de género, recibió el reconocimiento de Mujer Destacada, otorgado por el Gobierno del Estado de Nuevo León, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de las Mujeres. Adicionalmente, fue finalista del Premio Nacional de los Derechos Humanos en 2012. Ella es directora también de la organización civil Centro Regiomontano en Sexología, CRESEX, donde ha desarrollado diplomados, cursos y atención sexológica individual y de pareja. Adicionalmente, es docente en la carrera de Psicología Clínica de TEC, en donde imparte materias de sexualidad humana y seminarios de grupos vulnerables. También, y ya para terminar, es maestra en Ciencias de la Sexología Clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, candidata a doctor en Filosofía y licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues, Carla, bienvenida, muchísimas gracias y adelante. Bueno, en esta misma ponencia acompaña a la maestra Carla, la maestra Mayra Isel Rodríguez Garza, quien es líder de diversidad e inclusión. Y me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Mayra Isel. Ella es licenciada en psicología con énfasis en psicología social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en sexología educativa con enfoque en sensibilización y manejo de grupos. Y en la Universidad de Northwestern acreditó el curso Liderando la Diversidad, la Equidad y la Inclusión, lo cual le brindó las herramientas para promulgar el cambio en la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión para las organizaciones. Su interés por la educación integral en sexualidad y el trabajo comunitario la ha llevado a colaborar con organizaciones que trabajan con derechos sexuales y reproductivos, derechos de las comunidades indígenas y también con la prevención de la violencia de género. Asimismo, ha trabajado con diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Tiene experiencia de trabajo con mujeres indígenas en contexto rural en Chiapas y contexto urbano en Nuevo León, en temas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género. Grupo de apoyo psicosocial y orientación hacia el diagnóstico reciente de personas viviendo con VIH, con mujeres que viven violencia de género, creando espacios seguros para su atención y apoyo. Con adolescentes y jóvenes a quienes aporta herramientas y conocimientos sobre su sexualidad. Ha sido parte de la lucha activa a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Es fundadora y directora de Xochiquetzal, Bienestar, Sexualidad y Derechos AC, donde trabajan en educación sexual integral, prevención de violencia de género y brindan herramientas y capacitan a líderes comunitarios que buscan socializar estos saberes en los espacios donde tienen incidencias. De igual forma, es consultora de organizaciones en materia de igualdad de género, diversidad sexual e identidad de género y educación sexual integral.
Pues les damos la bienvenida a ambas y adelante, por favor. Muchas gracias. Pues es un gusto estar por acá. Estamos aquí juntas en una salita, pero pues ahí nos ven en la camarita cada separadas, pero aquí andamos. Entonces, les vamos a compartir pantalla. Es un gusto estar por acá con ustedes. Es un honor poder tener este espacio que buscamos que también sea este espacio de diálogo, este espacio de que sepan que estamos haciendo pues por acá y que todo esto se lo puedan ir llevando a las aulas con sus colaboradores, colaboradoras, con sus compañeros, cada vez de una manera muy, muy natural. Entonces, pues hemos titulado este espacio Inclusión, Igualdad y Diversidad, como para juntar un poco lo que hacemos ambas aquí en el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Entonces, bueno, primero que quiero poner en contexto que cuando hablamos de diversidad e inclusión, muchas veces se piensa en que tiene que ver como con una agenda, que tiene que ver con una ideología, incluso por ahí también está esa palabra sonando constantemente, ¿no? Y que de repente hay estas narrativas en donde se empieza a escuchar que pareciera que se están haciendo acciones solamente como para un grupo de personas que luego perpetúa esta desventaja a otros grupos. Quiero aclarar, y con esta frase quiero aclarar diciendo que justamente cuando hablamos de diversidad e inclusión, no estamos hablando de una promoción de identidades específicas o ideas específicas, es primero empezar con el reconocimiento que las historias de cada persona son diferentes y que la igualdad de oportunidades no ha sido la misma para todas y todos los que formamos parte de este mundo. Y tiene que ver por cuestiones que implican y atraviesan identidades que son y han sido históricamente discriminadas. Entonces, eso, yo creo que muchas personas por acá hemos visto esta imagen como de la analogía de dónde empezamos a correr la carrera, desde a lo mejor esta imagen, no sé si la han visto, de las escaleritas y ver el juego o agarrar la fruta del árbol, ¿no? Es reconocer que pues nuestras historias no parten de donde mismo y no empezamos la carrera desde donde mismo. Entonces, cuando estamos haciendo algunas medidas de equidad, es porque reconocemos esas desventajas y queremos que todas las personas puedan partir a correr esa carrera desde esa igualdad de condiciones. Entonces, por eso queremos empezar un poquito a enmarcar, porque pues desde ahí viene pues todo nuestro quehacer que hacemos por acá. Y bueno, y con esta hermosa, bueno, a mí me encanta esta filmina que les estamos proyectando, reconociendo justamente la diversidad que hay en nuestras instituciones, ¿no? O sea, y hablo en plural, aunque estamos aquí nada más de la escuela en el TEC, pues hay que reconocer que también tenemos a nuestra hermana y TEC Milenio, que también estamos de la mano con TEC Salud constantemente, ¿no? Entonces, esta diversidad que llega a nosotras y nosotros como institución, pues es eso, es muy rica, ¿no? O sea, les digo, me gusta mucho esta filmina porque creo que representa justamente esta variedad, los colores, ¿no? La diversidad en sí. Entonces, ¿quiénes somos las personas que estamos aquí? Y ustedes, yo también soy docente, creo que lo vemos en nuestras aulas todo el tiempo, vemos esa diversidad súper rica, ¿no? ¿Quiénes llegamos? Llegamos personas de diferentes identidades exogenéricas, llegamos personas de diferentes contextos socioculturales, socioeconómicos, ¿no? Llegamos personas de diferentes generaciones, ¿no? De repente las personas que ya estamos en generaciones más para allá, llegan chiques más jóvenes y de repente nos dicen algunas cosas que nos pueden sacar de onda, pero que si te acuerdas, te quiero invitar, creo que nos pasó igual cuando estábamos en esa edad con las personas que nos llevaban esta diferencia de edad, ¿no? Entonces tiene que ver con pues el cambio, la cultura, así es dinámica y esto nos permite poder reconocerla y poder seguirnos enriqueciendo con ello. Y entonces justamente en este reconocimiento de la diversidad es que desde el Centro de Reconocimiento hemos creado unas guías de inclusión que pronto les van a estar llegando en algún correíto, donde les vamos a estar desplegando. Este es un primer momento, ustedes tienen la premicia, ya son guías que han estado públicas desde hace tiempo, pero justamente como somos una institución muy grande, pues hemos estado trabajando justo en cómo las vamos dando a conocer, ¿sí? Y entonces tenemos 3 guías
como Oficina de Diversidad e Inclusión, aquí, bueno, esta es parte de quiénes somos como oficina, pero las 3 guías que les estoy compartiendo es la del lenguaje inclusivo, la de contenidos accesibles e inclusivos y eventos accesibles e inclusivos. Y entonces, el día de hoy, antes de dar la palabra a Carla, te quiero platicar un poquito de lo que puedes encontrar en cada una de estas guías pues para que puedas apropiarte de ellas y que puedan ser útiles para ti. Mira, primero, la del lenguaje inclusivo creo que lo primero... Retadora, sí. ¿no? Esa es la que más dudas causa, la que más controversia causa, pero primero quiero invitarte a que abramos como el panorama, porque cuando pensamos en lenguaje inclusivo nos estamos yendo directamente a pensar en el tema de si usamos la E, si usamos la X, si usamos la arroba, ¿no? Y no es solamente eso. Si lenguaje inclusivo tiene que ver con este reconocimiento de las identidades. En la guía vas a encontrar una serie de palabras que están mal dichas en referencia a las personas que les atraviesa alguna identidad como alguna discapacidad, alguna identidad sexogénero, los pueblos originarios, ¿no? Entonces viene como estas palabras que a veces las hemos aprendido mal y te viene la recomendación de cuál es la palabra adecuada para referirnos a ellos, ¿no? Y ellas. Entonces, eso también es lenguaje inclusivo, o sea, porque entonces es poner este esfuerzo consciente en el cómo tengo que dirigirme a las personas para reconocer justamente su dignidad y darles este lugar adecuado y apropiado. Es también el tema del lenguaje con perspectiva de género, ¿sí? Es también dar este reconocimiento de que aunque tengamos como estos statements en relación a que el sexo masculino genérico como que engloba a la totalidad y demás, cuando hablamos con perspectiva de género y cuando reconocemos y hacemos desdoblamiento y decimos todas, todos, cuando hacemos eso, es más allá de un tema relacionado a si la RAE y demás y todo eso, tiene que ver con un dar el espacio en mi lenguaje a que la otra persona existe y que la otra persona puede sentirse no incluida al momento en que yo no hago eso. Y entonces tiene que ver, si se fijan, como lo estoy diciendo, tiene que ver más con un acto consciente que reconoce y también es un acto político. Yo lo veo así. O sea, es un acto de decir, te veo, te reconozco, aquí estoy y lo hago en mi lenguaje. Pero entonces justamente en la guía también van a encontrar recomendaciones de cuándo sí y cuándo no. Como institución estamos recomendando usar la X, la E, demás, ¿no? Desde ahorita les adelanto que donde sí la recomendamos es en el uso cotidiano. O sea, si alguien, sobre todo cuando alguien nos lo está pidiendo. No sé si por aquí ya les pasó, pero que algún estudiante te refiere sus pronombres de identidad, te refiere si es una persona trans, una persona no binaria y cómo quiere ser referida, ahí es donde hacemos esta recomendación amplia de reconocer eso y darle un lugar y que también reconocemos que puede costarnos trabajo entenderlo, ¿sí? Y que para eso también estamos aquí como oficina, al ratito les vamos a dejar nuestros datos, porque también es válido, o sea, porque justamente les decía hace ratito, hemos aprendido, ¿no? Muchas cosas de cómo es el mundo y entonces de repente viene como todo esto que me invita a desaprenderlo, pero es válido que me cueste trabajo. Lo que queremos aquí dejar sobre la mesa, que lo que no sea válido es tratar de imponer a la otra persona una idea mía que excluye a la persona, que le hace sentir que no es parte de eso. Ese es el tema. Y entonces, bueno, van a encontrar más cositas, ahorita les platico un poquito más. Esa es la de lenguaje inclusivo. Y luego, en la de contenidos accesibles e inclusivos, esta guía pretende, bueno, haz de cuenta que primero reconoce que no todas las personas tienen tienen el mismo acceso tanto visual, auditivo, o sea, a los contenidos que hacemos. De repente hacemos muchas cosas asumiendo que, por ejemplo, esto que están viendo proyectado aquí, estamos asumiendo que lo vas a comprender, estamos asumiendo que lo puedes leer, que lo puedes ver de una manera, que me estás escuchando y que no tengo aquí un subtitulaje que te esté, si a lo mejor no me estás escuchando, ¿cómo le estás haciendo? O sea, hay muchas cosas que damos por sentado y la guía justamente nos dice, oye, ¿sabes qué? Podrías incluir cuando pones una imagen, se llama alt text, ¿no? O sea, como una descripción de lo que está en esa imagen para si tienes una persona ciega, por ejemplo, en tu salón de clases,
pues eso su lector de pantalla lo puede leer y entonces puede imaginarse esa imagen que tú estás poniendo, ¿sí? Y entonces hay detallitos así que les digo, de repente se nos van de las manos y no los percibimos porque es hasta que llega un estudiante o un estudiante con alguna discapacidad visual auditiva que de repente te pones a pensar, ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Y es ahí donde hay un montón de cosas súper creativas que han hecho ustedes también como docentes, que justamente vienen a transgredir como todo esto de asumir que aprendemos siempre de una sola manera. Y como todo acto de inclusión, realmente cuando lo estamos haciendo a veces pensamos solamente en las discapacidades, pero la realidad es que las personas aprendemos de distintas maneras. Entonces nos hemos topado con estudiantes que están en una clase con una persona a lo mejor con una discapacidad visual, para quien le han hecho, de hecho creo que hoy hay una plática, ¿no? de lo de Legos y demás, que le han hecho algún modelo que es más interactivo para poder aprender sobre eso y de repente otro estudiante de esa clase dice, así yo también lo entendí mejor, aunque no tenga una discapacidad visual. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, cualquier acto de inclusión que ayude a disminuir esa brecha para algunas personas va a ampliar también este panorama para que otras personas puedan aprender. Y bueno, y por último, está la guía de eventos accesibles e inclusivos. Esta guía está pensada justamente en, bueno, cuando hacemos algún evento dentro de nuestras aulas, que si las graduaciones, que si, no sé. Convocatorios, de repente proyectos de las semanas de... Ándale, ajá, o sea, como todas estas cosas que de repente están ahí muy cotidianas, entonces nos viene a hacer ciertas recomendaciones de cómo podemos hacer que eso que estamos organizando tenga este toque de inclusión en la organización de en sí mismo del evento, ¿sí? O sea, cómo tengo esta perspectiva y esta mirada. Entonces, esta nos puede servir mucho para cuando tengamos ese tipo de encuentros y de espacios, ya sea virtuales o también presenciales o híbridos. Hay como una especie, no es una especie, es un checklist al final de la guía donde te dice, bueno, en este evento incluiste, o sea, viste si alrededor hay cerca un baño para personas con discapacidad o preguntaste si las personas que van a acudir a tu evento van a necesitar algún servicio especial o incluiste una persona intérprete del lenguaje de señas mexicana si es que tu evento es virtual y entonces se va a quedar grabado y eso es importante que también lo tengamos por ahí. Bueno, esas cosas están ahí. No quiero hacer mucho énfasis en esto, no para que te sientas como que no estás cumpliendo con de que, ay, ahora tengo que cumplir todo esto. Más bien es con la otra mirada, como decir, a ver, ¿qué de esto pudiera agregar en un evento que me toca hacer y que ya lo hace más inclusivo y que eso nos va haciendo que la cultura que vamos creando vaya caminando hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como quiera, al ratito que deje de compartir la pantalla, les pongo la liga en el chat donde puedan encontrar las tres guías, ¿no? Y bueno, aquí ya, no quiero ser como muy redundante en lo que ya dije, porque son cosas como que las fui tocando con la filmina anterior. Son más detallitos de lo que puedes encontrar dentro de las tres guías. Estamos trabajando también para darles a ustedes como docentes, sobre todo en esta que les estoy proyectando de contenidos accesibles, una guía de recursos de en dónde los pueden hacer, por ejemplo, y eso es completamente también nuevo para una servidora que me dedico a esto, ¿no? Del tema de inclusión. Ya encontramos unas plataformas que cuando tú haces tu video, lo puedes subir ahí y ya te ponen subtitulaje, ¿no? Por si no, una plataforma muy fácil de hacer eso es YouTube, cuando lo subimos ahí, pero si no lo vamos a subir a YouTube, ya tenemos por ahí. Esa va a ser una herramienta que les vamos a compartir también a ustedes que estamos construyendo de, oye, es que me estás diciendo que cheque, que diga el alt text, o sea, ¿cómo le hago? A lo mejor hay algo más fácil en el que lo pueda hacer. Te vamos a compartir herramientas que te pueden ayudar a que esto sea más amable y que lo tengas ahí como recursos. Y bueno, esto de los eventos y de... Sí. Díganme ahí nada más si me escuchan porque estaba aquí poniéndole gorro a Mayra. ¿Nos escuchamos bien? Sí, gracias. Pues bueno, creo, ya he estado con ustedes acá, también soy docente de la Escuela de Medicina, específicamente de Psicología Clínica, entonces me da mucho gusto estar aquí, siempre que nos invitan es un placer compartirles un poco lo que hemos hecho, pero siempre
también partiendo un poco del contexto que les decía Mayra de cómo estamos, ¿no? O sea, hoy por hoy, en temas de igualdad y de violencia, la verdad es que pareciera que avanzamos y luego vamos caminando, es decir, cuando vemos que la lucecita se está vislumbrando, empezamos a ver cómo la pandemia, por ejemplo, tuvo a traer retrasos en algunas cosas en las que íbamos muy enfocadas, o ir evaluando cosas como la paridad de género, en donde en medios, por ejemplo, políticos, ya está obligatorio, pero aún así no vemos cambios, voy a decir, a grandes pasos, ¿no? Todavía faltan 132 años para alcanzar la igualdad de género, pues esto impliquemos al ritmo en el que vamos, ¿no? Ese siempre se dice, al ritmo en el que vamos, de manera global, ¿no? El Global Gender Report. Y la otra, pues esta estadística que nos duele, que es 1 de cada 3 mujeres, vive violencia sexual y violencia de género. Dependiendo de las edades, está más focalizada, por ejemplo, en violencia sexual en universitarias, de 1 de cada 3, y 1 de cada 3 violencia de género en relación a mujeres adultas en pareja, ¿no? Y la parte, pues, importante a decir es que esto implica si somos estudiantes, esto implica si somos docentes, o sea, si contáramos aquí, pues podríamos decir, este es un tema que nos atraviesa, como decía Mayra, todas y que nos implica. Y si se es parte de la diversidad sexual, pues se dice que se tiene, voy a decir, 3 veces más riesgo de tener una situación de violencia, sobre todo, estas son estadísticas americanas, en entornos universitarios. Sabemos que hay entornos del área de la salud masculinizados y feminizados, por tanto están llenos de estigma, es decir, hoy por hoy se piensa, digo, igual como decía Mayra, nos podemos ir a estos ejemplos que tanto nos han dicho, bueno, cuando te imaginas a alguien que te va a operar, ¿no? ¿De qué sexo te estás imaginando? Si te imaginas que tiene alguna discapacidad, si te imaginas que quizás sea una persona de pueblos originarios, y otros entornos, por ejemplo, en el tema del cuidado, ¿no? ¿A quién te imaginas que estará coordinando el área de enfermería, ¿no? Si te imaginas que es un hombre, que es una mujer, ¿no? Estos ejercicios de sesgos inconscientes, que por ahí ya los hemos hablado en algunas otras ocasiones, como automáticamente estos entornos los pensamos, ¿no? Están introyectados que de cierta manera tienen que ser, y cuando alguien se sale de, ¿no? Cuando alguien estudia alguna de estas especialidades en las áreas médicas, de nutrición, de odontología, cómo, bueno, es decir, cómo les son agredidas, o resulta todo un reto el salirte de estos espacios masculinizados o feminizados. Entonces, esta es una parte importante a señalar, que no nos ha permitido avanzar al ritmo que queramos en temas de igualdad de género, en temas de las áreas de la salud. Y me parece también muy importante algo que se ha dicho, si ustedes han visto el embudo que se hace en temas de liderazgo de mujeres o de interseccionalidades visibles, es decir, si hoy dijéramos, hay mujeres ya en entornos 50-50, sí, en muchos entornos, pero en temas de los liderazgos o de interseccionalidades, es decir, personas de la diversidad sexual, personas con alguna discapacidad o con algunas interseccionalidades, es decir, que de estos orígenes, ¿no? Que de grupos históricamente discriminados, no los hay, y eso también hace que haya un rezago en estas temáticas. Que esta falta de liderazgos interseccionales visibles en estos entornos, pues nos ha generado también que las personas voy a decir, no vean representatividad, y cuando no ve representatividad, pues crees que nos está trabajando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el TEC? Quizás yo les diría, pues algunas cosas que me parece que les queremos dejar chamba, porque estos 132 años para que se cambien, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con que existan unas guías, sino con que las usen, las critiquen en temas constructivos, las reproduzcan para ver qué funciona y qué no. Y entonces yo les diría, pues en temas de igualdad de género, hoy tenemos un plan de igualdad al 2025 que tiene 4 ejes. Uno de los ejes es violencia, que está a mi cargo, pero otro eje tiene que ver con liderazgos de mujeres en la institución, también con el tema de que existan políticas que hagan cambios, políticas y planes estratégicos que hagan cambios en relación a la igualdad de género, y toda esta parte formativa, ¿no? O sea, de cómo están en nuestra currícula la mirada de la igualdad de género. Entonces, esto también es
de consulta pública, hay todo un diagnóstico que se hizo al área de TechSalud, al área de la escuela de medicina en relación a investigación y demás, que es interesante voltearlo a ver, ¿no? Y la otra, pues bueno, parte de lo que nos toca atender tiene que ver con que estés en entornos seguros y por ahí tenemos el protocolo que tiene que ver con qué hacer cuando se tenga alguna situación de violencia, seguir, voy a decir, un proceso que podemos decir, ay, déjenme les explico el proceso, no. Creo que la parte que les diría es que si a ustedes alguna vez les llega alguna situación, la parte muy importante es de saber que hay un camino, ¿no?, que se sigue, que es el más apegado, que nos ayuda a que se le pueda dar atención. Y también cuando la persona no quiere reportar y no hay, que no es una temática de violencia de género, ¿qué hacemos? Hoy por hoy los datos de los casos que se atienden se encuentran en un informe de transparencia que ustedes pueden consultar. Si le ponen informe de transparencia TEC, es algo que ustedes pueden consultar, pero que son herramientas para que cuando algún estudiante, alguna persona pase por alguna situación, pueda acercarse con nosotros, ¿no? Y por último, dejarles esta pregunta. Yo sé que vamos a tener un espacio de preguntas para nosotros, pero queremos que cuando nos hagan esta pregunta también puedan ustedes ir pensando de cómo lo puedo bajar sin que sea, te doy un speech, sino cómo lo implemento, qué me ha pasado cuando he canalizado a alguien, ¿no? Como una parte de poder tener ese ejercicio en donde no sea nada más lo que han escuchado, sino si como usuarios se han acercado a compartir esta información. Y dejarles nuestro contacto, esos contactos que ven ahí, que además les compartiremos por ahí la presentación. Síganos por favor en las redes, en Instagram, porque ahí hay, por ejemplo, este 27 de abril va a haber una charla bien interesante sobre los espacios seguros de la universidad. Entonces, dense la oportunidad por ahí de seguir en redes, de contactarnos. E igualmente, pues tanto Mayra como una servidora, nuestra labor es estar cerquita de todas las necesidades que vayan teniendo estudiantes, colaboradores y profesoras y profesores. Entonces, por favor, cualquier situación se pueden acercar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Carla. Recuerden que tendremos espacio al final para las preguntas y las respuestas. A continuación, me gustaría presentar la ponencia de la doctora Rosa del Carmen López Sánchez, quien es profesora de cátedra del Departamento de Ciencias Básicas de la región Monterrey. Ella nos va a presentar metabolismo con Legos. Gracias por estar aquí, doctora. Le voy a leer brevemente su semblanza. La doctora Rosa es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudió una maestría en ciencias en la especialidad de bioquímica por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en ciencias con la especialidad en bioquímica por, de igual manera, el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Desde hace 20 años ejerce como profesora en pregrado y posgrado en instituciones como la UNAM, como el Politécnico y, por supuesto, aquí en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con varios artículos indexados, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidata y actualmente, como les comentaba, es profesora de cátedra en Ciencias Básicas. Pues bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. ¿Pueden ver ya mi presentación? Sí. Pues antes que nada, muchísimas gracias por permitirme estar esta tarde con ustedes. Muy emocionada de escuchar a las ponentes anteriores que pues tienen un tema muy interesante que tiene que ver obviamente con la inclusión. Precisamente esta plática está relacionada con ello, pero desde el punto de vista del profesor del aula, cuando tenemos una situación retadora o especial dentro de nuestra área de enseñanza. Para mí, dos pasiones muy grandes en la vida han sido involucrarme en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el otro, pues, ha sido el metabolismo, en el cual me he involucrado en la investigación y en mi preparación de posgrado. Así que mis dos pasiones juntas es precisamente estar en el mundo de la enseñanza del metabolismo.
aquellos que enseñamos metabolismo, pues es un área que nos queda muy clara que los estudiantes tienen que llegar a un punto de integración de algo que llamamos rutas metabólicas, si no el conocimiento se queda completamente sin sentido. Y con esto me gustaría contarles un poquito pues, del paso a lo largo de las últimas experiencias y cómo llegamos a esta parte de los Legos. Bueno, lo primero que les quisiera decir es que antes de la pandemia nosotros enseñamos el metabolismo en el aula y les pedíamos a nuestros estudiantes que integraran ese conocimiento haciendo uso de toda clase de recursos que les permitieran esquematizar e integrar ello. Entonces, muy creativos, nuestros estudiantes y profesores del área, siempre estuvimos trabajando en este sentido. Aquí les muestro algunos ejemplos de lo que los chicos pues hacían. Teníamos, como les dije, diferentes tipos de recursos, desde, como pueden ver aquí, una serie de post-it, figuritas, cualquier material, papel, colores, todo. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de pandemia, pues nos tuvimos que migrar todo lo digital y cambiamos nuestra forma de hacer todos esos esquemas pasándolos a una aplicación llamada Miro, la cual nos permitió hacer muchas cosas. Por ejemplo, que los estudiantes estuvieran trabajando a distancia, se integraran a hacer mapas en conjunto, colaborar entre ellos y ponerle cualquier cantidad de dibujos, esquemas. Y una cosa bien importante es que la aplicación pues, nos permite hacer retroalimentación directa en cualquier punto en el que nosotros encontramos alguna necesidad de corrección. Por ejemplo, aquí todas las marquitas que ven ustedes en amarillo, pues son comentarios para hacer correcciones. Y sucede que al regresar después de la pandemia y que estamos nuevamente presencial, pues optamos por continuar con esta misma aplicación, emplearla obviamente en sesiones presenciales, integrar videos, discusiones, y vamos llevando planeamos una dinámica en ese sentido. En particular, les puedo contar que este semestre que pasó, o sea, en el agosto-diciembre, que estábamos ya en presencial, me apareció un nuevo reto, un reto especial. Y el reto tiene que ver con inclusión. A inicios o un poco antes de iniciar el semestre, me invitaron a un CADI donde estaba la temática de inclusión y pues muy animados nos inscribimos, pero nos dio COVID y no pudimos asistir. Así que luego hubo una reunión previo unos días antes del semestre y tuve oportunidad de conocer a un estudiante que tiene una discapacidad o una necesidad, tiene ceguera. Prácticamente su situación es de ciego y no puede ver más allá del 5%. En ese momento, a mí me informaron que estaría en mi unidad de formación, pero estaría en el segundo periodo del semestre y no estaría directamente conmigo, sino con otro profesor. Yo simplemente soy el coordinador de la unidad, así que me propuse ir a la búsqueda de materiales para apoyar en lo que fuese posible. Sin embargo, lo que en realidad sucedió es que en mi primer día de clases, que estaba preparada para darse totalmente con videos en una dinámica en la que los estudiantes se incorporaban en equipos y empezaban a hacer un rompecabezas y armarlo de un mapa metabólico. Y dicho rompecabezas también era virtual. Pues mi sorpresa grande es que apenas cruzo mi aula y me doy cuenta que tengo un estudiante que no puede ver. Me quedé un poquito pasmada porque todo lo que tenía preparado, pues obviamente no aplicaba para ello. Recordé las recomendaciones que me habían hecho, de describir lo que estaba sucediendo y empecé con esa intención de explicar lo que estaba proyectándose, intentando darle elementos. Pero para mi segunda sesión, que era el día siguiente,
pues eso fue casi imposible porque explicar todo lo que estaba sucediendo con detalle, intentando darle elementos para entenderlo, me hizo que mi tiempo para sesión me permitiera abarcar solo la mitad de lo que yo tenía planeado. Así que empecé a buscar estrategias que me permitieran integrar. Afortunadamente cuento con un compañero que estuvo conmigo con una imaginación desbordada. Empezó a mostrarme los pirógrafos, el hacer relieves, los Play-Doh, ese tipo de plastilina. Nos fuimos a una tienda de manualidades a buscar recursos, pero el tiempo estaba yéndoseme encima. Así que entre la imaginación, ideas de uno, de otro, finalmente llegamos a CEDIE a buscar unos materiales porque habíamos visto ahí una impresora 3D en exposición hacía tiempo, pero en ese momento nadie nos supo dar información de ella. Y entonces en un instante recordamos que CEDIE tenía un día una exhibición con Legos. Así que les preguntamos, les explicamos lo que queríamos y nos llevaron a una habitación donde había muchas cajas de Legos. Así que empezamos a sacar maletines, a vaciarlos ahí mismo en las mesitas de CEDIE, a buscar piececitas y a echar a volar la imaginación de cómo eso que se podía tocar podríamos representarlo en esos mapas que nosotros siempre estábamos retando a los estudiantes para poder hacerle un cuento o una historia al estudiante que no podía ver, para que ella pudiera integrar ese conocimiento que estábamos tratando de que incorporara. Fue imaginación, fueron muchas horas de trabajo y dedos lastimados porque las piececitas son duras para estarlas pegando. Colectar cualquier cantidad de figuras y formas, por ejemplo, estas que tienen algún tipo de agujerito, pues nosotros las seleccionamos para representar el paso de unas moléculas a través de ellas. Estas otras que tienen un puntito, pues las utilizamos para representar moléculas muy pequeñas, o estas que tienen varios puntitos para representar moléculas más grandes. En particular esta, que es una especie como de penacho, fue muy interesante porque la utilizamos para representar una estructura compleja y ahorita les voy a contar más de ella. Entonces, realmente buscamos diferentes figuras como esta otra que hace una hélice y gira, pues para representar procesos donde sucede una especie como de turbina dentro de nuestra célula. Y bueno, pues fuimos sumando, colocamos algunas figuritas como estas florecitas para representar puntos específicos y con ello armamos varias placas y luego las fuimos integrando. Bueno, lo que sucedió enseguida fue que todo esto que estoy contando ocurre en 5 días, ¿eh? Después de la primera semana, el primer lunes, ya yo le presento el material a Fernanda y empezamos a trabajar. Y pues ella me comparte materiales que ha usado durante su formación académica que yo desconocía. Se llaman squinkles, están aquí algunas figuritas de squinkles, y con eso logramos hacer realmente la integración, porque estos materiales tienen relieve y se pueden pegar de tal modo que nosotros podemos integrar procesos, que es justo lo que estamos haciendo de moléculas aquí. Entonces, la combinación de los Legos con los squinkles y seleccionando figuritas como que simulaban entradas o que simulaban moléculas, empezamos a trabajar en sesiones en las que, a manera de storytelling, le estaba contando parte de lo que se hacía de manera muy, muy gruesa, y estas placas las llevaba al aula, así que cuando teníamos las sesiones, Fernanda tenía algo que podía seguir de manera táctil y darle sentido a lo que estaba escuchando. Más o menos quedó así, como si fuera una pequeña ciudad, donde cada estructura que ustedes ven aquí, que puede ser que no resulte muy visual, para ella tenía significado. Como estos 4 puntitos, pues eran moléculas de 4 puntos, de 4 carbonos, y así teníamos de 2, de 6, según lo que estaba ocurriendo aquí.
esta manera de estar tocando, la manera a la par que iba repasando algunos procesos o que iba integrando algunas vías, pues fue lo que pudimos hacer para apoyo. El primer día que tuvimos este tipo de sesiones, pues fue a 8 días de haber iniciado, o sea, el lunes de la segunda semana. Y en ese momento, pues ya fue posible que en las siguientes sesiones pudiera tener los recursos durante las sesiones de clase y reforzar conocimientos con algunas, pues, asesorías. Esto fue lo que hicimos. Iniciamos con colocar piezas y luego integrarlas. Así fue como quedaron. Está un poquito más largo, pero aquí la foto no alcanza. Y fuimos integrando cada una de las vías. Las líneas que aquí se establecen pues con los squinkles son las que nos permitieron vincular un proceso con otro. Para los que han escuchado de metabolismo, pues este círculo que está acá adentro es el ciclo de Krebs, que es muy famoso. Y todo lo que está en esta parte, pues es la mitocondria, que es el sitio o la maquinita que hace energía en nuestro cuerpo. Y representamos pues sus membranas, sus entradas, sus salidas y las conexiones. Y un poquito más acá abajo hay otras vías que están dentro de la mitocondria. Entonces, de esta manera fue que estuvimos generando pues un material dirigido hacia un reto especial que nos llegó. Respecto a resultados de lo que hicimos, pues yo no tengo resultados de números o cuantitativos o como estilamos hacer en cualquier implementación que hacemos en nuestras aulas. Los resultados que yo puedo compartir con ustedes es que la primera sonrisa de mi alumna la vi cuando terminamos la primera sesión la primera explicación de una vía metabólica con los Legos. Y añadido a esa sonrisa me compartió algo que ha sido para mí muy significativo. Me dijo que el viernes pasado había salido llorando del TEC con la firme convicción de ya no continuar y que había regresado ese lunes a petición de sus papás. Fue realmente muy emocionante. El otro punto que yo veo como un resultado es la curiosidad que se causaba en ella, pero especialmente la curiosidad que causé en mis alumnos de otra clase. Cada día que yo llegaba con una placa me decían, la primera vez me dijeron, Miss, ¿y esto por qué lo traes? Y le dije, ¿cómo que? Dice, sí, ¿por qué hiciste esto? Le digo, porque tengo un estudiante que no puede ver y no se puede imaginar el metabolismo de la nada. Y entonces me dice, ¿pero cómo? ¿Y cómo lo hiciste? Le digo, pues con la ayuda de alguien más que estuvimos muchas horas seleccionando piezas y armando rutas. En adelante, cada vez que yo llegaba con una de las placas, minutos antes de la clase se acercaban sin que yo les dijera nada, a tratar de identificar cada uno de los procesos y se sentían muy emocionados cuando los podían visualizar. O sea, ellos lo encontraron como un mecanismo de reforzar lo que iban aprendiendo. No lo utilicé con ellos, solamente llegaba y los ponía en una mesa, pero me resultó muy interesante que se sensibilizaran respecto al tema, respecto a la inclusión. Y bueno, pues a la fecha, hace muy poco me tocó estar como evaluador en un reto y una de las estudiantes que tuve de ese segundo grupo me dijo que siempre me presumía por lo que había hecho por alguien que no veía. Y bueno, pues esto fue por la situación de reto que nos apareció. También gracias a José, que es un tipo muy entusiasta y muy comprometido con esta temática y que sin su imaginación probablemente no hubiera podido lograr la tarea en tan poco tiempo para generar las vías.
Y bueno, pues el CEDIE, que estuvieron muy del lado de nosotros, nos prestaron mesas, nos prestaron los legos, cada vez que estábamos ahí pasaban y nos decían, ¿y qué están haciendo? Todas las personas que pasaban decían, ¿para qué están haciendo esto? ¿Están construyendo para arquitectura? No, 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 no es para arquitectura, es para una materia del área de la salud. Y les causaba mucha curiosidad ver lo que hacíamos, pero cada que pasaba alguien nos echaba porras y nos decía, sí, qué bonito, qué bien. Nos inyectaban ánimo para hacerlo también. Entonces, pues, eso es todo, profesores. Muchas gracias, doctora Rosy. Yo creo que todos compartimos este orgullo de decir que nos da mucho gusto contar con profesoras como ustedes, comprometida con el bienestar de sus alumnos. La verdad es que nos inspiró mucho y nos conmovió mucho también los resultados que usted nos compartió. Bueno, vamos a continuar con la última ponencia de esta sesión, la cual está a cargo de la maestra Atena Adoración Flores Torres, quien es directora del programa de Psicología Clínica y de la Salud del Campus Chihuahua y cuyo título es Construyendo una cultura de cuidado y atención psicosocial. Me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Atena. Ella es doctorante del programa de Psicología yo también he visto, yo también lo vi, me llamó la Salud de la UNAM, con especial interés en el estudio de los componentes autorregulatorios y metacognitivos involucrados en la formación médica. Es egresada de la maestría en medicina conductual con especialización en la evaluación y atención de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, especialmente en pacientes con diabetes y alteraciones en la conducta alimentaria. Asimismo, es psicoterapeuta cognitivo-conductual con perspectiva de género de población adulta con problemas de ansiedad, depresión y estrés crónico. Es de igual forma profesora de diplomados y cursos y actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria. Es un gusto, doctora, maestra Atena, tenerla con nosotros. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, maestra. Claro que sí. Un momentito, comparto mi pantalla y me pueden avisar en cuanto pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, gracias por el espacio, por el tiempo. Ha sido muy enriquecedor escuchar los trabajos previos, tanto por el tema de género y también de la inclusión en ambas ponencias. Me llevo mucha tarea y me llevo mucha motivación para también aprender de estas otras iniciativas que se están realizando en otros campos, ¿no? En esta ocasión yo les quiero platicar un poquito de lo que estamos haciendo por acá en Chihuahua. Titulé la plática Construyendo una cultura de autocuidado y de atención psicosocial, porque por definición una cultura, pues sería el resultado de la puesta en práctica de una serie de conocimientos que hemos adquirido de manera explícita o de manera implícita a través de nuestras diferentes etapas del desarrollo y que también los podemos adquirir a partir de procesos de aprendizaje formal, que es lo que obtenemos aquí en nuestra institución. Entonces, de primero quisiera hablar un poco de estos puntos, ¿no? Primero del contexto, después hablar de cómo hemos estado trabajando esta cultura de autocuidado en los jóvenes, no solo del área de salud, y a qué me refiero con estos proyectos de atención psicosocial. En el contexto de Campus Chihuahua, nosotros, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, tenemos únicamente la entrada, ¿no? Hasta tercer semestre y posteriormente nuestros alumnos se van a Campus Monterrey, Campus Guadalajara, Campus Ciudad de México para concluir sus estudios. A partir del próximo año vamos a tener el programa completo de psicología y de nutrición. Esto es importante en el contexto porque de manera particular muchos de los alumnos que están en esta primera etapa de exploración terminan manifestando baja motivación con las materias porque en su mayoría los contenidos tienen que ver más con una base biológica, ¿no? Entonces, para aquellos, por ejemplo, del programa de LPS, que es de psicología, han manifestado inconformidad o duda o
falta de motivación en los contenidos de las unidades de formación porque no terminan de ver aspectos sociales, ¿no? Y entonces a raíz de ahí empezamos a proponer algunas cosas. Primero, antes de aterrizar en la parte psicosocial, también es importante hablar de algunas de las unidades de formación que ustedes saben que tenemos, en donde integramos a estudiantes de otros programas, como de ingeniería, de negocios, de diseño. En este caso, yo he llevado en el último semestre la unidad de formación de salud y bienestar. Si en alguna ocasión les ha tocado darla, pues tenemos una serie de clases que hablan de calidad de sueño, de ejercicio, de salud mental, de regulación emocional. Se les pone a los chicos a hacer una bitácora y una reflexión al respecto de esto. Una de las estrategias distintas que implementamos fue generar un registro conductual que lleven a lo largo de todo el semestre, a lo largo de toda la materia. Este registro lo que pretende es que, punto número 1, los chicos seleccionen 3 objetivos de salud que para ellos sean importantes. Sabemos que todo es importante, la salud mental, el sueño, el ejercicio, la alimentación, pero buscamos que ellos mismos en este ejercicio de autogestión puedan seleccionar 3 metas terapéuticas y a partir de ahí poner en práctica una serie de registros conductuales que les permita tener una habilidad de monitoreo de su propio comportamiento. Lo que hemos observado en esto es que el alumno o la alumna puede, uno, aterrizar los objetivos de manera un poco más puntual y diseña a nivel personal, está repetida, lo siento, un sistema de evaluación y de seguimiento que se adapte a las mismas características del alumno y que esto le permite también tener una retroalimentación visual de cómo ha ido alcanzando sus objetivos. Yo les estoy poniendo ahorita ejemplos de diferentes alumnos de cómo cada quien ha llevado estos registros conductuales. Esto es parte de lo que trabajamos, por ejemplo, en una terapia conductual. Es un registro conductual, hacemos estrategias y estas estrategias no se las doy yo, las diseñan en conjunto, en equipo. Entonces, parte de lo que se va incluyendo en cada una de estas sesiones durante clase es un espacio para poder retroalimentar cómo van en sus objetivos de autocuidado, qué se les está dificultando y ahí han surgido temas de administración del tiempo, de establecimiento de límites, de baja motivación, de falta de asertividad en donde a lo mejor no han podido salirse de ciertos proyectos o ajustar las metas de ciertos proyectos y eso los ha llevado a que han tenido una sobrecarga de trabajo importante teniendo costos en su salud física y mental, ¿no? Y entonces, una vez que lo ven de forma visual, pues les permite tener un feedback un poquito más claro de hacia dónde los está llevando su toma de decisiones. Yo les puse ahorita algunos ejemplos de lo que se ha estado haciendo y si se pueden dar cuenta, podemos ir desde lo más general a lo más particular. Aquí depende mucho de las características de autogestión y autoconocimiento que tenga cada alumna y cada alumno. Hay algunos que le meten más complejidad, tienen este sistema de alertas, de colores, la reflexión que ponen es de mayor complejidad y hay quien únicamente lo registra en términos dicotómicos de presencia-ausencia, ¿no? Si lo hice, no lo hice. Lo que buscamos es que haya una integración también de elementos cognitivos como de pensamientos, de emociones y de aspectos contextuales que ellos identifican que se asocian con que ellos puedan lograr o no puedan lograr sus objetivos de autocuidado. Entonces, al final, cuando se les da una bitácora, que ya era parte de los entregables, ahora tienen este elemento experiencial porque al final lo llevaron a cabo durante todo este tiempo y tienen elementos para saber cómo esto realmente puede aplicar en su vida, qué estrategias sí son funcionales y cuáles a lo mejor no son tan funcionales en su caso. Otra de las cosas que me gustaría compartirles es esto que llamamos el taller de integración. Como les comentaba al inicio de la plática, tenemos este problema de retención para los programas que no son de medicina, en donde muchas veces en la parte de exploración existe esta sensación de no haber tenido una buena selección vocacional. Entonces, el semestre pasado lo que piloteamos fue que los alumnos de tercer semestre que estaban por egresar de nuestro campus les dieran un taller a los alumnos de primer semestre en donde les pudieran ellos explicar la importancia de los conocimientos que estaban adquiriendo en ese primer semestre y cómo posteriormente esto tendría sentido para poder entender la complejidad de un desarrollo humano, cómo estos
estos elementos y estos conocimientos posteriormente los iban a poder ver aplicados en un ambiente más clínico, porque en un primer semestre esto costaba mucho trabajo, ¿no? Sabemos que vamos por competencias, entonces hasta este punto costaba trabajo para los alumnos de primer semestre entender la relevancia de lo que estaban aprendiendo, de manera que había baja motivación y también esto impactaba de forma negativa en su desempeño académico. Pretendemos volver a probar este taller en el siguiente semestre. Y ahora, entrando de lleno a los proyectos de atención psicosocial. Aquí haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría mencionar que Chihuahua como estado, pues tenemos aquí una serie de características contextuales, socioculturales, que protegen de cierta manera algunos aspectos de salud, pero también en otros casos los vulneran. En el caso de la atención psicosocial, vemos una alta necesidad, somos de los primeros lugares en niveles de suicidio y en niveles de trastorno de conducta alimentaria. Esto nos habla de una necesidad grande para poder atender estas necesidades poblacionales. Sin embargo, no existe todavía una cultura como tan abierta y tan clara sobre la búsqueda de la atención la búsqueda de atención psicológica formal, ¿no? Y estamos como trabajando en esto también como institución. Una de las cosas que se han piloteado en los últimos meses es incluir a las chicas que están, digo chicas porque en este momento solo tengo alumnas, ¿no? Eventualmente, por supuesto, esperamos que haya mayor diversidad en el programa. Y bueno, las alumnas han estado participando en programas psicosociales. El primero fue en un programa voluntariado en donde se buscaba promover el autocuidado en esposas de familias que pertenecen a la Sedena. Por lo tanto, aquí teníamos la necesidad de poder atender objetivos muy puntuales de cuidado y de promoción de la salud sin que esto implicara invisibilizar condiciones de vulnerabilidad psicológica, vulnerabilidad económica, que mis compañeras de la primera ponencia no me dejarán mentir, y sin minimizar estas necesidades, pero tampoco desarticulando todo este sistema sin que se les fuera a ofrecer algo adicional, ¿no? Entonces fue de alta complejidad, tuvimos este primer acercamiento y pretendemos tener un seguimiento con ellas. Se los comparto desde esta postura porque estamos en este momento en etapas preliminares, haciendo piloteos, levantando datos y pudiendo identificar necesidades para poder ofrecer programas más acotados. El siguiente proyecto que tenemos aquí por parte de psicología son 5 alumnas que actualmente tengo inscritas y bueno, yo supervisándolas. En todos los proyectos yo las superviso de primera mano y ellas van haciendo todo este aprendizaje basado en problemas en donde hacen una revisión de la literatura y ofrecen o proponen una serie de estrategias para los objetivos que nos están planteando o a donde nos están invitando. El segundo proyecto es un grupo de acompañamiento psicosocial para familiares y pacientes que viven con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? En este caso, es una intervención mensual que estamos haciendo en las instalaciones, en donde tenemos por separado a los niños y adolescentes que viven con diabetes tipo 1 y aparte familiares. Ellos tienen una primera sesión de educación en salud y después entramos nosotras con un grupo de acompañamiento psicoeducativo que permite atender lo que vimos en educación en salud y también a las chicas les permite desarrollar estas habilidades de comunicación, de manejo de grupo bajo una supervisión muy cercana. Ahorita tenemos estas mediciones en pacientes, empoderamiento en salud, ansiedad y depresión, y en familiares, calidad de vida. Estas son algunas imágenes de lo que hemos estado haciendo en este proyecto. Si se dan cuenta, las chicas son las que realizan esta intervención. Las planeamos y las realizamos en conjunto previamente y después nos ponemos objetivos clave. ¿Por qué lo menciono? Porque están en primeras etapas de la carrera. Entonces, ahorita más bien tiene que ver con una competencia muy conductual. Por supuesto, dejamos un espacio para la reflexión, para el análisis, para que ellas también se sientan retroalimentadas. El siguiente fue un taller de regulación emocional en adolescentes con 120 entre alumnas y alumnos de los 3 años de secundaria. En una sola exhibición nos dividieron 60 alumnos y pues se abordaron estos temas. Temas relacionados con conceptos y mecanismos claves en la regulación emocional y los problemas asociados con los mismos. En este caso ocurrió algo similar. Las chicas eligieron un tema en particular, investigaron del tema,
hicimos mucho énfasis en contextualizar la comunicación, en hacer muy claro el lenguaje inclusivo y el poder tener un buen manejo de grupo, ¿no? Por supuesto, cada taller ha sido desafiante de diferentes formas. Los chicos de secundaria son particularmente desafiantes. Y entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos. Y casi por terminar, ahorita en colaboración con el grupo de investigadores de aquí de Campus Chihuahua, con el programa de nutrición y con el programa de ciencias básicas, estamos iniciando un programa de atención multidisciplinaria a personas con riesgo cardiovascular, pero que esto también nos permite tener una formación interdisciplinaria para nuestras alumnas y nuestros alumnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les estamos dando capacitaciones previas para que ellos sean capaces de seguir un protocolo que diseñamos nosotros y bajo supervisión, ¿no? Este programa está por iniciar en mayo. Si todo sale de acuerdo a lo planeado, no tengo resultados, solamente les pude dar una evidencia de cómo han sido las capacitaciones hasta el momento. Y esto lo que les permite también es irse acercando a estos entornos. La ventaja que tenemos es que nuestras generaciones son chiquitas, son de menos estudiantes, y entonces esto también favorece una supervisión más acotada e individualizada. Ya para terminar, me gustaría compartirles algo del feedback que he recibido de las alumnas de psicología referente a estos programas y proyectos de atención psicosocial que no son propiamente una clínica, en donde no tienen completa libertad, llamémoslo así, pero que sí busca favorecer esta autogestión, esta visión, esta iniciativa para involucrarse en los problemas. También cada vez que tenemos un grupo o atendemos una población diferente, hacemos un espacio de feedback, de reflexión, de ver qué necesidades no atendimos, ¿no? Qué cosas obviamos, qué cosas podemos mejorar en una futura ocasión. Entonces, pues esto tiene que ver con cuál ha sido su principal aprendizaje. No solamente son aprendizajes teóricos, también tiene que ver con ellas, ¿no? En donde, por ejemplo, en este caso, empiezan a detectar que pueden mejorar sus habilidades de comunicación, que se ponen nerviosas, que utilizan mucha jerga, muletillas, etcétera. Y eso les ha permitido tener mayor conciencia sobre estos elementos que también forman parte de su desarrollo profesional. Es un poco más de lo mismo y nada más me gustaría detenerme unos minutitos, un segundito en esta última, que tiene que ver con la cuestión vocacional, su decisión vocacional. Uno de nuestros principales problemas ha sido retención, en donde estos primeros 3 semestres, con mucha frecuencia, los y las alumnas de psicología terminan desestimando su propia decisión, porque a lo mejor no han tenido suficientes experiencias que los acerquen hacia esta disciplina o este campo de estudio. Y para mí es muy grato saber que ha funcionado, ¿no? Que tiene muchas áreas de oportunidad, que podemos hacer muchas cosas, pero que ha funcionado como para acercarlos hacia entornos en donde ellas puedan poner en práctica los conocimientos y puedan desarrollar estas competencias que se espera que vayan siendo mucho más finas y específicas a lo largo de su programa. Entonces, nuestros futuros proyectos que tenemos en puerta es que vamos a dar una capacitación de primeros auxilios psicológicos, no solo a alumnos de salud, sino a la comunidad de nuestro campus Chihuahua. Sabemos que esto no es terapia, ¿no? Solamente es una herramienta que puede ser de mucha utilidad para situaciones de crisis. Y el siguiente es un taller de la amistad que nos solicita la secundaria High Point, con quienes ya hemos colaborado, en donde tiene el objetivo de acercarnos a cubrir estas necesidades de inclusión y también identificar y fortalecer las estrategias de regulación emocional que tienen nuestros estudiantes. Como conclusiones, creo que es muy importante, seguir favoreciendo el aprendizaje basado en problemas, pero que esté alineado a las necesidades psicosociales de nuestro contexto, ¿no? Que vaya de la mano con esta responsabilidad social que profesores, profesoras, alumnado, es importante que vayamos desarrollando como parte de nuestra institución. También vale la pena mencionar que la supervisión constante respecto a los conocimientos, les llamo declarativos, procedimentales, o sea, lo que dicen que saben, pero también lo que demuestran que saben hacer, y también sobre a estas
conocimiento sobre sí mismas y sí mismos me ha permitido identificar áreas de oportunidad para poder acercar a ellos entrenamientos adicionales que requieren porque el mismo contexto nos lo pide de esta forma. Y pues, por supuesto, tener una evaluación constante, ¿no? En cada uno de estos programas, saber en qué medida sí funciona, en qué medida no y para quién. Y pues eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Atena. Muchas gracias a todas nuestras ponentes del día de hoy. Y pues ahora les pido estar atentas a nuestra sección de preguntas y respuestas. Entonces, si se sienten o si se animan, pueden hacerlo a través de abrir su micrófono. Y si a lo mejor son un poco más tímidas, un poco más tímidos, a través del chat, estaremos aquí pendientes para poder darle lectura y darle respuesta a sus preguntas. Por ahí alguien del público tener una pregunta. Por ahí me parece. Marcela, adelante. Gracias, Arturo. Pues más que pregunta, de verdad que yo quiero agradecerles a las 4 ponentes que han estado el día de hoy con estos temas tan relevantes y que de verdad debemos considerar día a día, tema de diversidad e inclusión. Ha sido muy motivador escucharlas. Para mí, a Rosa del Carmen, por ejemplo, con su testimonio de lo que ya vivió, escuchar las iniciativas que tiene el tecnológico, Atena con todas esas innovaciones que están implementando en Chihuahua, que lo veíamos muy lejos atender en todos los campus y gracias a ti se está logrando. Y pues nada más que pregunta es eso, felicitarles y agradecerles por estas innovaciones que están implementando. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Por ahí entonces estamos abiertos para alguna también, una pregunta. También se valen felicitaciones por si se animan del otro lado. Así es, también felicitaciones. Y así. Ok. ¿Les parece? Bueno, yo les tengo por ahí alguna pregunta. Me gustaría a lo mejor comenzar con Carla y con Mayra. Me gustaría, pensando en justamente, digamos, esta brecha a veces generacional que puede llegar a existir para, digamos, el uso más inclusivo del lenguaje, particularmente en el caso de los estudiantes de medicina o en el caso de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, pues en realidad sabemos que en el ambiente hospitalario y en general en el ambiente de salud puede ser, digamos, bastante semimilitarizado en algunos aspectos, ¿no? ¿Cuáles a lo mejor ustedes consideran, tomando en cuenta que muchos de nuestros docentes tal vez pues ya son digamos, personas que ya hicieron su carrera académica, que ya están acostumbrados a este sistema y en la mayoría pues son hombres, ¿cómo o cuáles serían los retos importantes a la hora de tratar de integrar a esta generación de profesionistas o de profesionales de la salud para el uso correcto de, digamos, del lenguaje? Sí, claro, está muy buena tu pregunta, porque justo abres la pregunta tocando una de las razones principales por las cuales esto sucede, que es justo la brecha generacional, ¿no? Y si se acuerdan, yo les decía al principio, a mí me gusta mucho pensar en que todas las personas somos buenas personas, y que no es con, o sea, como que justamente tiene que ver con la educación, con la cultura, ¿no? O sea, y entonces cada vez que yo hablo de estos temas, a mí me gusta mucho decir la frase, hay que ser amables con nuestro proceso, pero que no significa no dejar de verlo. Entonces, las maneras de cómo acercarnos, que les voy a platicar más bien de lo que nos ha funcionado, tiene que ver con espacios de conversación abierta en donde le demos cabida a la expresión libre a ver, a mí me genera esto, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, hasta que podamos llegar a este punto en el que nos podamos escuchar de una manera pues muy honesta y sensible, en el que podamos también concluir con el que no es la intención que cambiemos esas creencias particulares, sino que pongamos a la otra persona y lo que es importante para la otra persona al centro de la conversación. Y que entonces si con todo esto que se está generando, la otra persona se siente excluida, se siente marginada, se siente que no es parte de, eso es lo que nos debería de importar en la conversación, más allá de si tengo la razón o no en que no deberíamos de utilizar, o sea, como que cambiar un poco la mirada, pero vuelvo a repetirlo desde un lugar como muy cálido, como muy sensible, de darle cabida a que pues es su realidad y sí puede costar
mucho trabajo y la intención es ayudarles al cómo sí, ¿no? Y no imponer como algo. No sé si- Yo sabes que agregaría primero felicitar a las profesoras, porque estos ejercicios que hacen es justamente eso, Ajá. es pensar fuera de la caja, es pensar ante los retos, el decir, se me presenta una situación o quiero, ¿no? Quiero contemplar otras maneras en que se dé este proceso de aprendizaje. Eso ya nos ayuda muchísimo. Y creo que yo les decía que en las áreas de la salud, tenemos o sea, voy a decir, muy estereotipados en temas de espacios, profesiones, formas de interactuar, incluso jerárquicas, ¿no? De feminizados y masculinizados. Y entonces, esa parte hay que empezarla a repensar, ¿no? ¿Quiénes entran a la cirugía, ¿no? ¿Quiénes están haciendo las prácticas clínicas? ¿Quién se está quedando fuera en relación a, ¿no? Comentarios, voy a decir como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, que salen en la cotidianidad? Y por eso me gusta mucho lo que decían hace rato en la guía, de hay algunas cosas que tienen que ver con lo diario, con lo cotidiano, y otras cosas con la parte formal, que tiene que ver cómo redactas un paper y demás. Eso no se está cambiando, pero sí que tú propongas, es decir, una disrupción, pero no es disrupción por transgredir o ir en contra del sistema, sino va más bien en el sentido de exploración, ¿no? De entender que no es que te va a llegar la diversidad ya está en tus entornos de clase, ya sea porque tú eres parte o porque, ¿no? En algún rasgo, yo siempre les digo, en algún rasgo todos pertenecemos a estas diversidades y discapacidades e identidades. Entonces es importante que lo reflexionemos y que no olvidemos, voy a decir también, el lugar que ocupamos, ¿no? O sea, en esta parte de ser alguien que forma a otros, sí nos toca esa corresponsabilidad. Entonces, sí plantearnos, pues, que nos toca a nosotras generar, voy a decir, espacios para que se den y obviamente que sean seguros. O sea, no voy a hacer alguna actividad donde alguien tenga que revelar algo porque yo quiero que se visibilice no sé, una diversidad sexual o una discapacidad, no sé, de aprendizaje que pudiera generar algunas exclusiones, ¿no? Entonces, que no olvidemos nuestro rol cuando hacemos estos ejercicios y bueno, felicitar también por este espacio para hablar de estas temáticas, ¿no? Que es importante que lo reflexionemos, que veamos los cómo lo logremos y luego finalmente en ejemplos como los que hoy nos comparten. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Carla, por la respuesta. Ay, con Rosa, la verdad es que más que o sea, igual más que una pregunta, una felicitación, creo que este ejercicio de pensar afuera de la caja, o sea, literal es ir, plantearte, ver qué tengo, ver cómo lo puedo resolver, es algo que requiere de muy buena flexibilidad cognitiva y me parece un ejercicio maravilloso que se haya podido integrar de esa manera, pues tan exitosa, ¿no? Que sinceramente creo que es algo que todavía tenemos esa deuda de saber cómo poder integrar estas cuestiones en nuestra práctica cotidiana. Me gustaría también hacer una pregunta a Atena, particularmente, digamos, sobre este contexto, ¿no? En donde se está tratando de integrar estos proyectos relacionados con la salud mental y justamente tocabas a lo mejor una parte que es complicada en el sentido de que la psicología en México pues tiene este componente de ser aún estigmatizada, ¿no? En general la salud mental es una de estas cosas que poco a poquito pues bueno, estamos tratando de quitarle como este estigma de es que no estoy loco, ¿no? Y a lo mejor pensando en el contexto del campus Chihuahua, ¿cómo te has sentido a lo mejor tratando de generar estas estrategias o qué tan complicado ha sido acercarte como a la parte de la comunidad para, digamos, implementar estas cuestiones, inclusive desde cosas de adolescentes o inclusive con los mismos estudiantes? ¿Qué tan complicado ha sido el proceso? Muchas gracias por la pregunta, Arturo. La verdad es que ha sido un proceso complejo. O sea, he empezado desde pues el acercamiento de reconocer las necesidades del qué piensas del te queremos, qué piensas de las estrategias que actualmente tenemos en Live, ¿no?
porque una cosa es que existan estas herramientas y estos programas y otra cosa es que exista esta confianza, esta seguridad, esta cultura de ir y solicitar apoyo, y ahí yo creo que coincide mucho con lo que hace un momento mencionaba Mayra, ¿no? O sea, tenemos todo un sistema de creencias a favor o en contra, muy polarizado en la mayoría de los casos, y hay que, más allá de ir como colonizando con nuestras propias creencias, pues también entendiendo el contexto. Entonces, para mí ha sido complejo porque hay muchas ideas en torno a la salud mental que mantienen un estigma. Y así respecto a diferentes grupos en vulnerabilidad y así referente a diferentes, sí, el estigma lo podría yo mencionar en diferentes poblaciones. Entonces creo que ha sido un ejercicio de ir reconociendo qué es lo que piensa y cómo lo piensa la población dentro y fuera del TEC, y así ir como construyendo pequeñas intervenciones que, si se dan cuenta, son como muy piloto todo, porque estamos de alguna manera testeando cómo está reaccionando la comunidad. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Está habiendo un entendimiento o no? Y me parece que ha surgido un fenómeno muy interesante de no sabía que un psicólogo o una psicóloga podía hacer esto. Entonces, eso también ha sido algo muy clave. Cuando pasó el 8M, pues nos involucramos, tengamos un conversatorio de género, salud y de estresores psicosociales, y entonces no sabía que un psicólogo también o una psicóloga está involucrada en estos temas. Entonces, eso ha sido complejo, ha sido pues muy motivador, al mismo tiempo un poco cansado, porque esto de toparnos con paredes culturales a nivel personal puede ser agotador también. También ha sido desafiante para mí como profesora y como persona, pero bueno, es esto. No sé si contesté bien la pregunta. Claro, claro, sí. Muchas gracias, Atena. Gracias. Bueno, tenemos tres preguntas aquí de parte de Jesús. Vamos con las ponentes iniciales. Aquí la pregunta dice, ¿en algún momento vamos a poder decir que cumplimos el objetivo? ¿Y en qué nos basaremos para determinar el éxito de la inclusión? Y ahí, como para rematar, dice, ¿es medible este avance? Adelante. Para rematar, me dio mucha Para risa. rematar. Miren, justamente sí es medible porque tiene que ver con ciertos, a lo mejor entre posturas, lineamientos, procesos que tengamos que garanticen la inclusión, y también las percepciones de las personas que están en nuestra comunidad de cómo perciben que se está viviendo en materia pues de inclusión como tal, ¿no? Sí hay casos de discriminación, o sea, como todo esto nos da ciertos patrones que nos permiten tener una mirada de cómo estamos. Ahora, en el punto de referencia de, a ver, estamos aquí, queremos llegar acá, justamente estamos trabajando en ello. En el proyecto de diversidad e inclusión estaba el 2025, ahora está el 2029. Justamente tenemos la creación de un índice de medición en diversidad e inclusión, que pretende pues explorar con diferentes áreas, tanto de estudiantes, profesorado, colaboradores, y dentro de colaboradores, pues las áreas que son a lo mejor de talento, de tecnologías, ¿no? O sea, como las diferentes áreas que conforman todo nuestro ecosistema institucional, hacer ciertas preguntas que nos pongan justamente en esta referencia y que nos pueda dar esta información más específica de dónde estamos bajos para empezar a hacer acciones más concretas para llegar a esto. Entonces, sí es medible, es un gran reto, pero pues estamos en ello. Y justamente, ¿en qué nos basaremos para determinar el éxito? Pues en que estemos cumpliendo con ciertos estándares y procesos, o sea, que sí hay maneras de medirlo objetivamente con lo que estamos ahí teniendo. Y otra, pues toda la parte subjetiva, de que realmente que ese es el reto más grande, ¿no? O sea, que realmente se sienta y se perciba esta realidad en nuestro día a día y en lo cotidiano. Perfecto. Yo agregaría a lo mejor en temas de género está el observatorio de instituciones de educación superior donde se mide el tema de género. Les voy a dejar un link donde viene el TEC, ¿no? De cómo nos hemos medido y cómo estamos versus a nivel nacional, que esto es, voy a decir, mexicanas, universidades mexicanas públicas
y privada. Hay un índice que tiene varios ejes, que dentro de esos ejes son los mismos parecidos a los que tenemos en el plan de igualdad. Entonces, al interior, con el cumplimiento del plan de igualdad, al exterior, con este observatorio, que algo muy interesante, por ejemplo, con cambios de gobierno, es una parte también muy importante de lo que se vive hoy en el mundo. No sé si han visto en el mundo que de repente derechos que se han ganado, avances que se han dado, ha habido retrocesos. El caso de Florida, o sea, algunos entornos en donde ya los temas de género y de identidades iba avanzando y de repente van un retroceso. Ser parte del observatorio no nada más quiere decir que ya cumplimos, sino que es un trabajo constante, o sea, la inclusión y voy a decir, esta mirada igualitaria es un trabajo que no puede cesar, ¿no? Que tiene que ser constante porque surgen nuevas, voy a decir, nuevas maneras de entendernos en relación a cómo aprendemos, a cómo interactuamos, a cómo vivimos. Muchas gracias, maestra Carla. Muy bien, para la doctora Rossi nos preguntan, ¿cuál es el comportamiento que han tenido los estudiantes al convivir con compañeros que tengan alguna discapacidad, doctora? Uy, pues en el último caso que viví más serio que les presentaba, creo que hubo muchos chicos con, en principio lo que más manifestaban es tener admiración por un compañero que no puede ver y que está a la par que ellos. Y mucha colaboración también. Algunos otros parecía que no hubo relación. Sé que una de las cosas más difíciles fue la integración de los trabajos en equipo, pero desde mi percepción no fue tanto que los estudiantes que forman parte del equipo no quisieran la integración, sino que a la propia estudiante se le complicaba un poco. Pero tengo el enorme gusto de verla recientemente muy integrada con su equipo. Ya no la tengo como alumna, pero la vi en otra unidad de formación y me dio un gusto tremendo porque también creo que ya es mucho mejor la integración que sucedió en la experiencia que tuvimos. Y bueno, pues voy a aprovechar que me dieron la palabra para decirle a las profesoras que estuvieron antes que yo, a Mayra, que me encanta esa iniciativa de que ya tengan en manos una guía que nos permita a los profesores saber cuál es el lenguaje apropiado para dirigirnos. Yo he tenido muchísimas dudas, tener contenidos inclusivos, saber qué hacer y cómo hacerlo. Me encantó tener esa noticia y creo que muchos tenemos toda la intención de poner el suelo más parejo para todos, pero no tenemos las habilidades desarrolladas para hacerlo. Entonces, que nos vengan a habilitar con herramientas, con estrategias o con conocimientos, pues qué gusto escucharlo. Yo sinceramente veo con mucho beneplácito que en el TEC las cosas han ido avanzando en esta temática de manera muy importante. Me vino a la mente hace como 10 años un estudiante que se lesionó una pierna y que no hubo manera de que pasáramos del tercer piso a la planta baja, que no había elevador en el edificio y que a diario un compañero la subía cargando. Creo que en muchas cosas de inclusión hemos tenido avances muy importantes y todavía falta muchísimo por trabajar. Así que lo que ustedes nos compartieron ahorita como noticias o como herramientas, pues me llena de gusto y pues en cuanto estén, las estaremos implementando. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Rossi. Para la maestra Atena, por último, la pregunta es, dice, ¿se planea algún seguimiento en los alumnos para asegurarnos de la apropiación de la cultura de cuidado? Sí, tenemos ahorita en puerta sistematizar o sea, se hacen evaluaciones constantes por parte de LIFE, entonces colaborar desde ese punto, también de manera particular a estos estudiantes, tomarlos como un piloto a los que tuvimos en la unidad de salud y bienestar. Ellos son de ingeniería,
Entonces, pues sí se les podría hacer un seguimiento el siguiente semestre que ya no estarían propiamente en la unidad de formación. Mi hipótesis es que pudiera haber un abandono de estas estrategias, ¿no? Pues al no tener un seguimiento, al no poderlo hacer colaborativo, pero bueno, hemos tratado de construir esta idea y esta colaboración incluso en el diseño e implementación de estrategias. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal funciona para un siguiente semestre? También contamos con pues alinearnos con objetivos de LIFE y entonces poder tener métricas, pues de alguna manera más constantes que nos ayuden a diseñar intervenciones y estrategias pues más efectivas para lo que observamos acá. Pero bueno, ese es el plan. Y respecto a los programas psicosociales, también ahorita estamos en primeras evaluaciones, entonces la idea es sí tener datos que nos permitan tener un seguimiento. Y bueno, yo nada más voy a robar un segundo más el micrófono para sumarme a lo que ahorita mencionaba la doctora Rosa. Creo que sí es muy importante el uso de las guías, porque habemos profesores, profesoras que lo podemos hacer como por una iniciativa propia y buscamos, pero es mucho más sencillo cuando hay un reglamento, algo que nos ayuda a sistematizar el esto sí, esto no, porque todavía hay muchos miembros del profesorado que pueden vivir como con esta confusión o incluso con un rechazo, ¿no? Hacia el no voy a utilizar la E o no voy a utilizar, y como bien mencionaban las maestras, no tiene que ver solo la E, o sea, tiene que ver muchas formas de incluir y creo que teniendo algo formal salimos del debate y el que sea solo una dificultad o un desacuerdo en opiniones personales a decir pues hay esta regla que tenemos que seguir, ¿no? Constantemente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Atena. Bueno, pues les agradecemos a cada uno de los asistentes, primeramente por atender a esta sesión y bueno, también por cada una de las preguntas y de los comentarios que hicieron a través del chat. Bueno, y en especial queremos darle las gracias a cada una de las ponentes que amablemente se dieron el tiempo para compartir con nosotros sus experiencias docentes. La verdad es que les aseguramos que han sido muy enriquecedoras cada una de las experiencias que ustedes han tenido a bien compartir con nosotros en este día. Bueno, ya finalizando esta sesión, le voy a ceder la palabra a la doctora Marcela González, quien es directora de Desarrollo Académico, para dar por concluida la sesión de este día. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ana Ceci, gracias, Arturo, y de igual manera gracias a nuestros ponentes y a todos los que asistieron el día de hoy. Les agradecemos mucho todos, todas, todes por haber estado con nosotros. Y pues los invitamos a la sesión de cierre ya de esta séptima temporada, el próximo 28 de mayo del 2023 en punto de las 13 horas, con temas importantes. Vamos a estar hablando de investigación, de las iniciativas que tiene el tecnológico, de las iniciativas que hay en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y algunos proyectos en los que están colaborando profesores de nuestra escuela para que se sumen y pues esperando que sea de su agrado. Muchas gracias, que pasen bonita tarde y buen provecho a quienes vayan a disponer de sus alimentos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.